Voy a hacer este video para aclarar algunas dudas. Me parece que a veces no se entiende bien lo que quiero decir cuando yo planteo que en realidad no es trata lo que hay en la Argentina, etc. Lo que planteo es lo siguiente, es el defecto que tiene la legislación, la norma, porque es una descripción muy fina de cómo es la trata de personas. Y en realidad la trata de personas no es siempre de la misma manera y no sé a qué se le llama trata de personas. Primero, la idea que ha quedado en el imaginario es trata de personas, es una chica inocente que cree que va a pasar a otro país para limpiar en un hotel y cuando llega se encuentra con que en realidad la secuestran y va a trabajar de prostituta y la van a tener drogada, y la van a golpear, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hay en el imaginario. Entonces, se deja de lado el tema de trata de personas en los hombres, por ejemplo. Pero además de eso, es ahí donde se equipara el término trata con trabajo sexual o prostitución. Entonces no se habla de nada más. Se tiene que hablar de sexo, de oferta de servicios sexuales, si no, no, de comercio de servicios sexuales, comercio sexual. Es que no hay trata en otras partes. ¿No se le retiene el documento a alguien que va a trabajar en el campo? ¿Que se le pagó el viaje? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, como en el imaginario quedó esta primera explicación, como si fuera un cuentito, ¿no? Entonces, las madres tienen miedo de que las secuestren a las hijas. Y está el tema de la famosa camioneta blanca que anda por todo el mundo secuestrando chicas jóvenes y después desaparecen y entonces no se las encuentra, pero están en alguna parte trabajando de prostitutas. Las niñas tienen miedo. Entonces, lo que quiero dejar en claro es lo siguiente. El tema de trata de personas, primero, es un delito transnacional. Tiene que ver con varios países. Se traslada una persona de un país a otro, después cómo se le pagó el pasaje, entonces se quedan con el documento, etcétera. Pero no es tan así, no es de la misma forma que se relata, porque ha dejado la idea de que todos van engañados y todas, especialmente las mujeres, van engañadas y no pretendían ser trabajadoras sexuales o prostitutas. Lo digo en las dos versiones de acuerdo al marco teórico que cada uno elija. Entonces, no eligen eso y como no eligen eso, son engañadas. Esa es la primera parte. Pero dense cuenta que la mayoría de las personas que llegan, por ejemplo, a la Argentina y alguien le pagó el transporte y quedan comprometidas por esas deudas, entonces se le quedan con el documento, que por eso, digamos, es la prueba principal para que vayan a juicio como tratantes. Esas personas generalmente vienen a trabajar de prostitutas. No tienen nada ni de malo ni de bueno, simplemente es diferente. Pero quita del medio esta cuestión de que las camionetas blancas andan secuestrando chicas por todos lados. Que yo diga no hay, como lo dice la normativa, tiene que ver con esto. Pero además otra cosa, al final no se sabe lo que es la trata, porque
no es lo mismo, repito, desde hace rato, las chicas yazidíes que eran secuestradas por los activistas, los militantes de ISIS, del Estado Islámico, que eran secuestradas en su propia casa, mataban a su familia, las llevaban a los bazares en Mosul y Raqqa y las vendían. O las dejaban de esposas de los que militaban, de los combatientes. No es lo mismo eso que, por ejemplo, que alguien se quede con su documento. No estoy diciendo que se quede con su documento sea normal. Estoy diciendo que no es lo mismo. No es lo mismo el peón que viene al país, le pagan el pasaje y lo tienen encerrado trabajando en el campo. Ni tampoco es lo mismo a los que traen a algunas industrias y trabajan cama caliente. Eso significa que siempre hay alguien que, o sea, ni siquiera tiene su propia cama. Siempre están trabajando. Hay descanso y vuelven a trabajar y vuelven a trabajar. Entonces, no es lo mismo. Estamos equiparando todo. Yo creo que ya a esta altura del partido, cuando hay tal confusión, deberíamos usar diferentes términos. Por ejemplo, hablar de trata, como se habla cuando va a la Corte Penal Internacional en conflictos armados, que son, digamos, son personas tratadas por un ejército o por un grupo uniformado, un grupo que se considere un ejército aunque esté dentro de una guerra civil. Deberíamos usar el término explotación sexual a lo que era antes. Antes se hablaba de proxenetismo y eso es explotación sexual. Es explotación sexual, le sacan parte del sueldo, hay maltrato, pero todo esto ahora es trata. Entonces todo es trata, pero cuando todo es trata, nada es trata, no queda claro. Es ahí donde está toda esta confusión y entonces se considera lo mismo las chicas yazidíes, el peón en el campo, el obrero de la fábrica, la prostituta que está en la esquina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay un problema con el protocolo de Palermo que ha sido producto del debate arduo entre el feminismo, porque no hay un solo feminismo, no sé por qué se cree que hay un solo feminismo. Fue un debate muy arduo del feminismo que venía ya de los años 70, 80, cuando ya se venía discutiendo en Estados Unidos el tema de la legislación prohibiendo la pornografía. En una palabra, lo que yo quiero plantear es, no se puede dar una descripción con tanto detalle de lo que es la trata, porque entonces no entra nada. Para algo en derecho se habla de interpretación del derecho. La legislación tiene que ser lo suficientemente amplia como para que el juez, los actores del derecho, los fiscales, los abogados, todos, y digo los, y ya se sabe que es los o las, obvio, que actúen sabiendo que puede entrar dentro de ese crimen. Pero no se puede describir tanto, porque cuando uno describe tanto, entonces o nada es trata o todo es trata. Me interesa que los padres se ocupen más de ver qué es lo que pasa con los hijos frente a la computadora, cuando a veces del otro lado alguien está fingiendo ser una chica de la misma edad y a lo mejor es un hombre grande que termina secuestrando a las chicas, abusando de ellas e inclusive matándolas. Ese es un riesgo gravísimo y a lo mejor no se va a encontrar menos camionetas blancas, pero más señores del otro lado de
de la pantalla.